Buenas noches a todos los que están aquí, buenas noches a todos los que nos están viendo en todo Iberoamérica, porque en Guatemala, a Daisy Guerra, Daisy te saludo. Voy a hablar de cómo se origina la Biblia, que es un tema sumamente importante. Todo el mundo quiere saber quién es su padre, su madre, y nosotros los cristianos pues nos interesa saber cómo se originó eso. ¿Qué les parece? ¿Les interesa el tema? Bueno, vamos entonces directo. A ver, vamos a ir directamente al grano. Voy a tratar de ser puntual. Sus preguntas, por favor, al final pueden hacerlas al final de los 25 minutos. Este libro, Fuentes Griegas, es el segundo de una trilogía y es un trabajo de investigación que tomó aproximadamente más de 2 años, y la investigación final del libro se hizo en la ciudad de Alejandría, porque en Alejandría fue donde se escribió la Biblia griega. En Alejandría fue donde se escribió la teología y los dogmas más importantes de nuestra fe cristiana. Entonces, cuando yo comencé la investigación, sabía que tenía que ir allá para hacer el trabajo en el lugar donde ocurrieron los hechos hace 20 siglos. Entonces yo voy a compartir eso con ustedes hoy. Vamos a ver cuáles son los objetivos de mi conferencia, por favor. Cultura griega y su propagación. Voy a explicar la cultura griega como un medio de propagación de la fe cristiana. Esto es una de las cosas que debe quedar clara esta noche, es que Dios utilizó la cultura griega para que la fe del cristianismo se propagara para todo el planeta, no la cultura judía. Ese es uno de los tabús que tenemos que eliminar. No la judía, la griega. Fue la cultura. Por eso el Nuevo Testamento, la Biblia se escribió en griego, no en hebreo, en griego, porque el griego era la lengua franca de la época. Número 2, voy a necesitar que me lo dejes ahí todo el tiempo para que no me atrases. 2, comprender la importancia de la ciudad de Alejandría y su biblioteca. Voy a explicar un poquito eso, por qué Alejandría se convirtió en un centro de suprema importancia. Para que se formen una idea, Alejandría en aquella época era como decir Nueva York ahora. Era la ciudad más importante del imperio en la época de lo que fue el imperio de los Ptolomeos. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar acerca de la helenización. Ese es el primer punto, la helenización. Cuando muere Alejandro el Grande, el imperio griego se dividió en 4 partes. El que a nosotros nos interesa es el de Ptolomeo, porque Ptolomeo era uno de los 4 generales de Alejandro que llegó a Egipto y fundó una dinastía que duró por no sé cuántos años, 500, 600. Cleopatra fue la última de la dinastía de los Ptolomeos. Cuando él llega allí, entonces él lo que hace es todo un proyecto de imponer una cultura, y eso se le llamó la helenización. Cambia el otro, por favor. La helenización, que es imponer la cultura griega, el idioma, la costumbre, la religión, la forma de hacer las cosas, comercio, educación, etc. Entonces, los nativos de Egipto fueron absorbidos y asimilados
por ese acto de violencia de los Ptolomeos, de imponer la cultura. Entonces crearon una ciudad que Alejandro había fundado, que es Alejandría, que fue la capital de la dinastía de los Ptolomeos. Entonces, el Ptolomeo Soter se llamó. Soter quiere decir salvador en griego, de ahí viene soteriología. Él fundó una religión donde él era un dios, y por eso se llama Ptolomeo Soter, es decir, Ptolomeo el Salvador. Muy interesante, pero no me voy a meter en esos líos. En otra ocasión hablamos más del tema. En el libro aparece todo explicado. Hay 15 libros nada más, porque fue lo que me dejaron pasar. Entonces 15 libros para 15 personas que quieran estudiar el tema. Entonces él inicia la segunda etapa de la helenización, porque la primera etapa la había hecho Alejandro el Grande. Entonces Ptolomeo Soter funda la dinastía. Vamos al otro. Hablemos de la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría es una de las ciudades más horribles que yo he visitado en mi vida. Horrible aquello. Terrible. Pero bueno, yo no sé cómo era en la época de los Ptolomeos, en la época de los cristianos ahí, pero eso es así. Pero fue la ciudad más importante, de aquella época, del siglo II antes de Cristo, y después de Cristo. Yo diría que por un espacio de unos 400 a 500 años fue una ciudad principal. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, mucha gente de Nicaragua se va a vivir a los Estados Unidos, ¿no es cierto, Pablo? En aquella época la gente se iba a vivir a Alejandría, porque Alejandría era un centro económico, cultural, era donde los padres mandaban a sus hijos a estudiar, y era donde la gente iba a vivir, porque el nivel de vida de Alejandría era un nivel alto, como cuando los latinos se van a vivir a los Estados Unidos, porque el nivel de vida en los Estados Unidos es mejor. Una persona quiere progresar, se va a los Estados Unidos. Una persona quiere progresar, se iba a Alejandría. Me estoy ubicando. Entonces, en el siglo II, una cosa así, llegó una colonia de judíos. Esos judíos poblaron Alejandría y se hizo una colonia inmensa de judíos ahí. Y por supuesto, los judíos fueron absorbidos y asimilados por la cultura griega. El más famoso de todos esos judíos se llamó Filón de Alejandría, ¿no? Entonces Alejandría era una ciudad, y luego Ptolomeo quiso que fuera una de las ciudades más espléndidas de la época. Nueva York, por ejemplo, llama la atención porque está la Estatua de la Libertad, el Empire State Building. Bueno, pues en Alejandría llamaba la atención porque estaba el Faro de Alejandría. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces era una ciudad extraordinaria, y ahí voy a hablar ahora de lo que nos interesa a nosotros, la biblioteca. Era la ciudad única en el mundo que tenía una biblioteca. Que es esa que no es esa que está ahí, esa es la moderna. Ahí fue donde yo estuve trabajando. Son más de 74,000 metros de construcción, 14 pisos. Es una cosa impresionante esa biblioteca, ahora con aproximadamente 7 millones de libros, aproximadamente en la actualidad. Pero en aquella época era una novedad, porque en el mundo no existía una biblioteca. Y esto sí es importantísimo que me detenga aquí, porque esto es lo que dio origen a la Biblia griega. Ahí voy. Ese es el punto porque usted puede estar diciendo, y todas esas cosas que usted está diciendo, ¿qué tienen que ver? ¿A mí qué me importa todo eso? Bueno, espérense un momento, ya vamos a llegar a Pénjamo, ya vamos a llegar. ¿Les está interesando o los estoy durmiendo? Porque algunos se levantaron temprano hoy, ¿verdad? Bueno, voy entonces. La biblioteca. Hubo un señor que viajó
exiliado de Grecia a Alejandría y le vendió a Ptolomeo Soter la idea de crear una biblioteca que no existían en el mundo bibliotecas. Y entonces Ptolomeo Soter compró esa idea de la biblioteca y creó la biblioteca. Y la idea de la biblioteca era traducir al griego todas las obras de todos los idiomas que eran conocidos, traducir sus libros y ponerlos en esa biblioteca, que no eran libros, eran papiros. Eso era lo que traducían. Haciendo cuentas en el mundo moderno, se estima que esa biblioteca llegó a tener cerca de 700, 800 mil libros serían ahora. O sea, era una maravilla. No solamente era una biblioteca donde la gente, sino que era un centro de investigación que Ptolomeo pagaba. Bueno, entonces comenzaron a traducir los libros más importantes de las culturas de los indios, de las culturas de los persas, de las culturas de los babilonios y de los judíos. Porque los judíos, recuerden, había una colonia de miles de judíos ahí viviendo en Alejandría. Entonces, el libro sagrado de los judíos era la Torá. No existía el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces, ellos tenían políticas como que todo barco que atracara en Alejandría le confiscaban los libros, por ley se los confiscaban, los traducían al idioma griego para ponerlos en la biblioteca y los devolvían después. Así se hacía. Entonces, se inició el proyecto de traducir los escritos sagrados de los judíos al idioma griego. No sé si me estoy dando a entender. Fue un proceso que duró alrededor de 150 años, ese proceso, pero todo eso comienza por la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue la que obligó, no solamente de la literatura judía, sino de toda la literatura conocida en el mundo de aquella época. Entonces, en alrededor de 150 años comenzó no solamente a traducirse los escritos sagrados del hebreo al griego, sino a escribir parte de la Biblia que usted lee, Señor, se escribió en Alejandría por estos señores. Y lo escribieron judíos griegos, judíos alejandrinos. Entre paréntesis, si usted lee el libro de los Hechos, dice que hubo un pleito ahí por las mujeres judías y las mujeres griegas. No eran mujeres de Grecia, eran mujeres judías que venían del mundo griego, de Alejandría. Libro de los Hechos. Cierro el paréntesis. Entonces, hay varios libros como Eclesiastés, y hubo otros libros que escribieron los judíos griegos de Alejandría, que se incluyeron en la Biblia griega. Sabiduría, Eclesiástico, entre otros. Judith, Tobías, adiciones al libro de Daniel, la segunda versión del libro de Esther. Todo eso era parte de la Biblia hebrea, que se formó en un espacio de 150 años, y era lo que los judíos griegos de Alejandría usaban como sus textos. No sé si me estoy dando a entender. Y aunque voy a hablar un poquito después de eso, se los lanzo ahora. Segunda de Timoteo 3:16. Y toda escritura es inspirada por Dios y es útil para... ¿Cuál escritura? Si en el momento que se escribe segunda de Timoteo 3:16 no existía el Nuevo Testamento. Si en el momento que se escribe segunda de Timoteo 3:16 solo hay un texto sagrado, la Biblia griega.
Hay que hacer la aritmética y los años ahí. Se los dejo para que lo analicen, porque ustedes no me crean nada de lo que ustedes vayan e investiguen, que es lo que yo hice. Bueno, seguimos, mi estimado. Seguimos, mi estimado. La cultura griega como medio de propagación del cristianismo. Entonces, no solamente es el idioma o la Biblia, que ya voy a hablar de la Biblia griega, sino que es la cultura que Dios utiliza. ¿Por qué? Porque la cultura griega es una cultura de mente abierta. La cultura judía es de mente cerrada. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos los circuncidados. Por eso Pablo tiene que agarrar del pescuezo al apóstol Pedro y decirle: ¿qué te pasa, Pedro? ¿Cómo es eso? En Gálatas, ¿verdad? Le llamó la atención. ¿Cómo es eso que estás actuando hipócritamente cuando llegaron las personas de Antioquía y has arrastrado a Bernabé en tu hipocresía? ¿Por qué? Porque un judío era exclusivista hasta el día de hoy. Y el cristianismo no es exclusivista, es todo lo contrario, es inclusivo. Y no era para un pueblo, es para todos los pueblos. Hasta el día de hoy en una sinagoga no entramos nosotros. En una iglesia entra todo mundo, porque el evangelio es universal. Entonces, el apóstol Pablo tiene que bregar con esa mente estrecha. Por eso Pedro desaparece de la ecuación del libro de los Hechos y toma el protagonismo el apóstol Pablo, porque Pablo es el que tenía la mentalidad griega. Pedro tenía la mentalidad judía. Entonces, la cultura griega es el vehículo que Dios utiliza para que el evangelio llegue a todo el mundo. Por eso se escribe el texto en griego, no en hebreo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el centro de propagación del evangelio no fue Jerusalén, fue Alejandría. Y después, otros polos que se fueron formando en diferentes ciudades de lo que fue el Imperio Romano. Evidentemente, el griego cayó en desuso, el latín se impuso, y evidentemente eso fue todo un proceso de varios años. Pero entre tanto, la primera iglesia se fundamentó en todo lo que venía de la cultura griega. Ahora, el detalle es que en la cultura griega viene todo. Viene la filosofía, viene la literatura. Por eso, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cosas que vienen de la literatura y de la filosofía griega. Todo eso está explicado en el libro. Por ejemplo, solo voy a dar un ejemplo. Ni en esta vida, ni en la otra, usted va a entender el Evangelio según San Juan si no lo entiende, si no lo estudia en clave griega. Usted se puede desgalillar y hacer un estudio, pero no lo va a entender. Puede decir lo que usted enseña, pero lo va a enseñar mal, porque fue escrito en Alejandría para contrarrestar una herejía que se había levantado en Alejandría, el Evangelio de Juan, usando conceptos de la filosofía griega, comenzando con el versículo 1 del capítulo 1 de San Juan. Es un concepto griego, logos. En castellano lo tradujeron verbo, nada que ver. Otra versión lo tradujo palabra, nada que ver. Logos, el logos es un concepto griego. Hay que entenderlo. Heráclito, los estoicos y después Filón de Alejandría. Si no hacemos ese estudio en ese orden, ni en esta vida, ni en la otra, aunque lo repitan 1.000.000 de veces, y en el principio era el verbo, no, señor. Ni en esta vida, ni en la otra. Estoy hablando, pero así fue, para contrarrestar una herejía que había surgido allí. Ahora, nosotros
Ahora, eso lo que está ahí es la palabra de Dios, eso es así. Pero el origen de cómo surge, por qué, las razones y todo ese tipo de cosas, ese es el trabajo. Que la iglesia entienda ese punto. La cultura griega, los conceptos fueron los que tomaron de la cultura que Dios utilizó. Bueno, estoy ya casi llegando, voy a hablar 5 minutos más y luego entro a las preguntas, porque no los voy a cansar, porque los veo cansados algunos de ustedes, o estoy equivocado. ¿Sigo hablando o no? Ok, vamos al otro. El valor de la filosofía griega. Miren, yo sé lo que dice Corintios, no vine a hablar con palabras de humana sabiduría. Eso lo entiendo, lo he leído 1000 veces. Y entiendo lo que nos enseñaron, que la filosofía, que no sé qué historias. Perfecto, todo eso lo entiendo a la perfección. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos los conceptos de la filosofía griega en la Biblia, comenzando por el Juan 1:1. Aquí viene otro, que está explicado ahí, el tártaros. ¿Qué es el tártaros? Algunos de ustedes ya han leído esas cosas. El tártaros se traduce en castellano como el infierno. Bueno, el tártaros es un concepto que aparece en los escritos, en los diálogos de Platón. Pero cuando usted lee la carta de Judas, ahí está, en griego, tártaros, la misma palabra. Ahora, hace inválido lo que el texto dice, que esos hayan sido textos, conceptos manejados por los griegos. No, en ninguna manera. Porque después de investigar profundamente el tema del tártaros, al final del día no es un concepto que viene de los griegos, sino de los persas, pero no me voy a meter ese rollo. Es decir, la Biblia al final es un libro fascinante, pero hay que estudiarlo, no leerlo. Usted lee la Biblia, le da sueño. Usted estudia la Biblia, cambia el asunto. Por eso hay que ir a la universidad, al seminario, y por eso no se puede enseñar Biblia si no se estudia. Porque de lo contrario voy a estar diciendo cosas que no son correctas, pues. Y no se vale. Es decir, ninguno de ustedes va donde un curandero a que les haga una cirugía de apéndice. No, te va donde un médico. Señor. Entonces, igual, para hablar de estas cosas, la persona debe de estudiar el asunto para hablar bien. Bueno, entonces, la filosofía griega fue un instrumento que se utilizó por los redactores, y lo vemos, aquí viene uno, de una cita. La vida, dice, es como la hierba y como la flor, una se seca y la otra se marchita. ¿De dónde salió eso? No se los voy a decir, aquí está, hay 15 libros. Se los traje para que los estudiaran. Es bueno que lo estudien. No leerlo, no, esto no sirve para leer. Esto hay que estudiarlo. Y está más o menos bien, está bien hecho para estudio con personas que están interesados en la iglesia de conocer cómo es que se bate el chocolate. Mejor dicho, cambio, cómo se bate el pinol. Que pedí pinol allí y no me dieron. Hombre, digo, estoy en Nicaragua, 29 años de no venir a Nicaragua y no me dieron una taza de pinol. No, eso no se vale. No se vale. Bueno, no se vale. Bueno. Termino con esto y vienen las preguntas. Por favor, escriban lo que ustedes quieran preguntar y yo voy a tratar de contestar sus preguntas, pero háganlo ahora para que no perdamos tiempo. Primera conclusión: Dios permitió la promoción de la cultura griega por el papel que ésta iba a jugar en la propagación de la fe cristiana. No solamente cómo se escribió la Biblia, sino
todos los conceptos. Aquí viene uno. Tengo uno de mis alumnos, Pablo, que está haciendo una tesis sobre las alegorías del apóstol Pablo en sus escritos. Una tesis de maestría, extraordinario, me encanta lo que este chico está escribiendo, de San Pedro Sula. Está demostrando, está haciendo un estudio de todas las alegorías, de los recursos de la cultura griega que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas. Solo les voy a mencionar uno de los muchos que hay ahí, solo les voy a mencionar uno, pero no se los voy a explicar. Se los voy a mencionar. El argumento de reducción al absurdo que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 2, eso es una pieza que viene de las estructuras mentales de la lógica. La lógica es la ciencia que inventó Aristóteles. Eso es un pensamiento, es una estructura mental de ese hombre increíble, impresionante. Esa tesis es un buen trabajo. Ya está, va a ser defendida en 2-3 meses. Los recursos de Pablo, 1 Corintios 10. Eso es pura lenguaje alegórico, aprendido de la cultura griega. Pablo decía: soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. Y cuando el tipo hablaba, aquel hombre le dijo: cállate, Pablo, las muchas letras te han enloquecido. Pero no es que lo habían enloquecido, no se puede entender literalmente. Es que la argumentación de Pablo era tan espectacular, tan extraordinaria, que aquel pobre hombre estaba estupefacto en el libro de los Hechos, escuchándolo. Cállate, cállate. Los escritos de Pablo son cosas extraordinarias. Manejaba todo esto. Número 2, la conciencia del nivel de su cultura llevó a los griegos a la construcción de una metrópoli que desde ahí se promoviera. Ellos intencionalmente construyeron una gran ciudad con grandes obras de arquitectura: el faro, la biblioteca, los monumentos a sus dioses, Serapios. Y todo el mundo venía a Alejandría a ver las maravillas arquitectónicas que había en aquella ciudad. Los ricos mandaban a sus hijos a estudiar ahí. Las escuelas más famosas estaban en Alejandría. Se creó una metrópoli. Se cree que vivían, 250 mil judíos vivían ahí. 3, el haber apostado por la educación fue la causa principal del esplendor de Alejandría. Ahí estaba Arquímedes, el padre de la mecánica. El primer ser humano que se aproximó a la circunferencia de la Tierra era uno de los científicos del Museo de la Biblioteca de Alejandría. La geometría de Euclides se hizo en Alejandría. Los físicos, matemáticos, astrónomos, literatos, Alejandría. ¿Por qué? Porque el rey les pagaba dinero para que hicieran sus estudios y construyeran. Entonces todo el mundo quería ir ahí. Entonces, en el año 1992, el gobierno de Egipto quiso emular y construyeron la actual biblioteca. La ciudad es horrible, pero esa biblioteca es una maravilla. Eso es una maravilla, extraordinario. O sea que, lo digo por mí, porque yo disfruté cada minuto, cada segundo. Estuve varios días trabajando en esa biblioteca. Tiene por lo menos 4 o 5 museos. Uno de los museos son réplicas de los manuscritos más antiguos, y ahí se encuentran los manuscritos bíblicos. Impresionante. Hay turistas de todo el planeta asistiendo a ese lugar, etcétera. Creo que hay otro. Sí, la cultura griega fue el medio escogido por Dios para yo no creo que haya accidentes. Esto no ocurrió a la zumba marumba. Creo que Dios movió todos los hilos y usó esta cultura. Por eso cuando veo a alguna gente en iglesias tratando de hacer cosas hebreas y judías, no estoy muy seguro si entienden de qué va la película, pero es exactamente a lo que el apóstol Pablo se opuso. Es exactamente. Romanos y Gálatas son 2 bofetadas a eso. Y conste, yo no escribí ni Romano ni Gálatas. Otro, la filosofía sirvió de fundamento para el trasvase de la Biblia griega, la redacción del Nuevo Testamento y la teología cristiana. Aquí les voy a adelantar un pequeño detalle.
no solamente se tradujeron los textos, sino que se hizo un trasvase cultural. Solo les voy a dar un ejemplo. ¿Se los doy o no se los doy? Y será llamada, dice, y dice virgen. Y Mateo toma la palabra y la virgen concebirá. Eso no existe en el hebreo. En el texto hebreo original no existe la palabra virgen. La palabra virgen es una palabra de la Biblia griega. El redactor de Mateo usa la Biblia griega y usa la virgen concebirá. Entonces, el que está escribiendo la Biblia griega, que está traduciendo, no está solamente haciendo un trabajo mecánico, está haciendo todo un trabajo. Por eso la Biblia hebrea tiene muchas variantes con la Biblia griega. Ahora, la Biblia griega, yo voy a hablar de eso ahora, en la segunda parte. Terminé la primera parte, la terminé. Abuelo de pájaro, no entré en muchos detalles, pero sí creo que hice una panorámica general. Bueno, vamos con la segunda conferencia. Ahora sí voy a hablar de la Biblia griega. La Biblia griega. Yo no soy la persona que le llama a la Septuaginta la Biblia griega, sino la academia. A nosotros nos enseñaron en el Instituto Bíblico que esto se le llama la versión de los 70. Después de mis estudios y después de haber visto la academia seria, la academia que hace trabajos de nivel, es incorrecto, porque la Septuaginta no es una versión. Hay una leyenda que dice que vinieron 72 eruditos de Israel a Alejandría y que en 70 días tradujeron la Biblia, la Torá, del hebreo al griego. Eso es una fantasía, es una leyenda que surgió en una carta de Filócrates y está ahí, pero no me meto en ese rollo. No, entonces de entrada, el erudito, en mi opinión, en castellano más grande sobre el tema de la Septuaginta se llama Natalio Fernández. Natalio Fernández no es porque yo diga que es el erudito, sino porque ese señor tradujo hizo un trabajo crítico toda la Septuaginta. Es un doctor de Salamanca, no es un sacerdote, pero es un non plus ultra ese señor. O sea, él es una autoridad mundial en el tema, yo no. Yo soy un investigador, pero no llego al nivel de don Natalio, que ya es un señor mayor. Entonces, academia seria es la Biblia griega. ¿Por qué? Porque se escribió en griego. Se escribió en griego. Por eso es la Biblia griega. Vamos, mis objetivos. Demostrar que la Septuaginta no es una versión, sino la Biblia. Argumentar el carácter sagrado de los libros deuterocanónicos. Miren, este tema puede generar algunos conflictos porque nos dijeron a nosotros cosas que no necesariamente son ciertas. Pero al final del día, la Biblia que nosotros tenemos está bien como está. Yo no tengo problemas con la Biblia protestante, pero sería una irresponsabilidad mía si yo no hablo de los libros deuterocanónicos y yo estoy haciendo ciencia. Luego entonces no puedo sacarlos de la ecuación, porque el apóstol Pablo los leía y los citaba. Entonces yo no los puedo hacer a un lado. Número 3, probar la influencia de la Biblia griega en la formación del Nuevo Testamento. Esto va a quedar claro porque el Nuevo Testamento fue escrito usando la Biblia griega. Ahora, esto yo no lo digo, esto lo dice la academia, así de sencillo. Y finalmente, entender el elemento político entre la pugna de la Biblia griega y la hebrea, porque sí hubo un pleito, y yo les voy a contar algo de esa historia. Hubo un pleito entre los judíos de Jamia y los judíos de Alejandría. Se dieron en la torre, se pelearon, y los judíos de Jamia nos maldijeron a nosotros. Tal vez no me meten todo el rollo, pero les cuento algo del asunto. ¿Qué les parece? ¿Les interesa esta conferencia?
Sí, ¿verdad? Bueno, vamos al primer punto. Primer punto. ¿Una versión o un texto original? Miren, no puede ser una versión, aunque es una traducción en parte. Es una traducción en parte. No. Es la Biblia griega porque hubo libros que se escribieron en Alejandría. Por ejemplo, el libro de Esther. Hay dos versiones, la versión judía y la versión griega. Diferencias. La versión judía, que es la que tenemos nosotros, la de Jamia, no menciona a Dios. La griega lo menciona 10.000 veces, una hipérbole. Versión de Jamia o judía nos habla de un tal Asuero. Si usted revisa en la historia universal, Asuero no existe. No existe. No está. No existe ese señor. Biblia griega dice Artajerjes. Artajerjes sí existe. Artajerjes sí existe. Y esos son dos diferencias, pero hay muchas más. No estoy diciendo que la nuestra sea incorrecta, la versión que tenemos nosotros, y la versión griega sea la correcta. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que son diferentes. Y bien curioso, y les hago dos curiosidades. En una Dios no se menciona, en la otra se menciona hasta la saciedad. En una se habla de un señor que no existe, en la otra sí se habla de un señor que sí existió, Artajerjes. Y hay más. La que nosotros tenemos es suficiente. Está bien, está perfecto, no hay nada malo. Pero sería un acto de irresponsabilidad mía que no hablara de esto. No sé si me estoy dando a entender. Y eso no nos afecta en nuestra fe, para nada. No afecta nuestra fe para nada. Entonces, pero no me vengan a decir que Cristóbal Colón descubrió América, por favor. No, hombre, porque si Diriangén hubiese ido a España, descubrió España. ¿O me equivoco? No, hombre, es una falta de respeto esa, decir semejante locura. Si aquí en América vivían, no sé, 70, 80 millones de indios. No, hombre, por favor. Eso es faltarle el respeto a las personas. Entonces, los judíos, porque fueron judíos los que hicieron este texto, los judíos que trabajaron este texto, no solamente tradujeron, sino que hicieron un trasvase cultural. Incluyeron, por ejemplo, en la versión de Proverbios, por ejemplo, de Eclesiastés, se usa una palabra en la Biblia griega, polis, que se traduce ciudad en castellano. Pero polis es un concepto griego, no judío. Es decir, ellos hicieron un trasvase cultural. La Biblia griega es una Biblia que tiene más libros que la nuestra. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, pregunta, ¿quién dice qué libros son sagrados y qué libros no son sagrados? El hombre. Ningún ángel bajó del cielo y vino y dijo: miren, señores, estos son los libros sagrados. No, hombre, nadie va. No, somos nosotros los que decimos eso. Hombres de carne y de hueso, hombres pecadores, somos los que determinamos el canon. Claro que no es a la summa marumba, se siguen un montón de requisitos. Ya voy a hablar de eso un poquito después. Entonces, la Septuaginta es la Biblia griega que usaban los judíos en Alejandría, pero que usaban los cristianos. Era lo que leían los cristianos. Número 2, deuterocanónicos. A nosotros se nos enseñó a decirles apócrifos. Mala palabra. Apócrifo, eso es una palabra peyorativa para decir espurio. Ahora, pregunta:
Si el apóstol Santiago cita 10,000 veces el libro de sabiduría en su carta de Santiago, ¿puedo yo venir a decir que el libro de sabiduría es apócrifo? Como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Si el apóstol Pablo está citando libros deuterocanónicos, ¿puedo yo venir a decir que son libros apócrifos? Yo tendría cuidado. Ahora, no estoy diciendo, porque yo no tengo autoridad para decir, ¿verdad? No, estos libros son, estos libros. No, eso no funciona así. Pero les voy a explicar un poco la historia. Los libros deuterocanónicos quiere decir segundo canon. Los libros del segundo canon. ¿Por qué? Porque fueron los libros que se escribieron en Alejandría o se tradujeron allí y se les hizo un trasvase de la cultura griega, y que la iglesia los aceptó y lo usó en la redacción de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, de Romanos, de Gálatas, los usó. Claramente la academia está eso comprobado. Eso es así. Ahora, aquí viene la pregunta, y aquí démosle el otro clic porque me voy a detener un poquito en este asunto y les voy a explicar eso. Les explico antes de entrar a ese tercer punto. Miren, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento del siglo XVI determinó cuál era el canon de ellos, y ahí determinaron que ellos iban a seguir la misma línea de Alejandría. Por eso en la Biblia que ellos utilizan aparecen los libros deuterocanónicos, a los cuales nosotros les llamamos apócrifos. Perfecto. La otra iglesia cristiana importante es la iglesia ortodoxa. La iglesia cristiana ortodoxa hizo un concilio para determinar cuáles eran sus libros sagrados. El concilio de Trullo. Entonces, ¿sabían ustedes que en el canon de la iglesia cristiana ortodoxa hay más libros que en la iglesia, que en la Biblia católica y en la Biblia nuestra? Por ejemplo, tercero de Macabeos, cuarto de Macabeos. Por ejemplo, el libro de Enoc es considerado sagrado y está canonizado y parte de la Biblia de los cristianos ortodoxos. Ahora, pregúnteme, Pastor Manuel, ¿en qué concilio la iglesia protestante determinó su canon? Pregúnteme. Concilio. En ninguno. Entonces, pregunta. Ahora voy a decir algo que los va a sorprender al que no sabe. Pero si yo no digo esto, les faltaría el respeto. ¿Les falto el respeto o les digo la verdad? ¿Qué hago? ¿Digo la verdad o no? Y lo que voy a decir es fácil de que usted lo compruebe. Es bien fácil. Si usted se va a la versión Reina Valera que tradujo Casiodoro de Reina en 1569 y que revisó Cipriano de Valera en 1602, ¿sabía usted que aparece en los libros deuterocanónicos traducidos? O sea, porque a nosotros nos vendieron aquella cuestión de que la Reina Valera es la Biblia de los protestantes, sin los deuterocanónicos. Pero Casiodoro los tradujo y Cipriano de Valera los corrigió. Entonces, ¿por qué no aparecen en la Biblia nuestra ahora? ¿Por qué? Toda la historia está aquí contadita, pero yo voy a dejar que ustedes la lean. ¿Qué les parece? No se las voy a contar. Ustedes la van a leer.
Son 15 libros los que hay, pastor. ¿Cuánto valen estos libros? 900 córdobas. Ahí está la historia. ¿Quién y por qué los quitaron? ¿Y cuándo los quitaron? ¿Y en qué momento ya no aparecieron en la Reina Valera? Ahora, yo tengo que decir esto porque alguno de ustedes algún día mira la Biblia del oso, así se le llama la versión de Casidoro Reina, o mira una Biblia de esas antiguas, va a ver los deuterocanónicos ahí, los va a ver, y entonces usted se va a asustar. Ahora, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y la Biblia que nosotros tenemos está bien? Sí, la respuesta es sí, suficiente, no necesitamos más. Está bien la que nosotros tenemos, gloria a Dios por la Reina Valera y sus 66 libros. Está perfecto, ningún problema con eso. Pero les faltaría el respeto a ustedes si yo no digo esto. Estas cosas, si yo las hubiese dicho hace 20 años, me hubieran tirado huevos, tomates y me hubieran sacado de la iglesia hace 20 años. Gracias a Dios que ahora pues hay como, claro, eso de la internet y de la información y de todo eso, todo lo que yo acabo de, usted puede decir, usted lo puede ir a googlear, señor. Y puede estudiar a los académicos. Ahora, el libro viene con más de 500 notas de pie de página. Eso lo que demuestra es que es un trabajo de investigación serio. Y se citaron libros por lo menos en 4 o 5 idiomas diferentes. Y se estudiaron a los académicos más reputados para poder hablar estas cosas que yo estoy hablando aquí en esta noche. Es de mucha responsabilidad. La Biblia griega hizo influencia en el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, todos los libros, las cartas, Pablo usó las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta. Son de la Septuaginta. No es de la Biblia hebrea, sino de la Septuaginta. Entonces, la influencia, ponme la anterior, por favor, la vista anterior. La influencia de la Biblia griega en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque los cristianos del primer siglo consideraban que esta era la palabra de Dios, útil para enseñar, corregir. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, porque en ese momento que primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 se escribe, no se había escrito ninguno de los evangelios ni nada, no existía Nuevo Testamento. Nuevo Testamento como tal aparece en el siglo IV. Bueno, ahora para terminar esto y darle ya la oportunidad a sus preguntas, ya estoy terminando. Voy a hablar de la disputa entre los judíos de Jamia y los judíos de Alejandría. ¿Cómo decir que haya una disputa entre los nicaragüenses de Los Ángeles y los nicaragüenses de Managua? ¿Cuál de los dos están más adelantados? ¿Los que están allá o los que están aquí? Yo en ese rollo no me meto. Ahí no me meto. Pero los de Jamia, ¿cuáles son los de Jamia? Cuando Jerusalén es destruida, el segundo templo es destruido y hay una diáspora de judíos, entonces un sector de los religiosos judíos, de los fariseos, se trasladan a una ciudad que se llama Jamia. Por eso se llama los sabios de Jamia o la escuela de Jamia, porque allí se levantó, allí se reunieron los judíos que emigraron de Jerusalén después de que Tito destruyó el templo en el año 70 y fueron a radicar a esta ciudad, y por eso se les llama los judíos de Jamia. Los judíos de Jamia detestaban todo lo que no fuera judío, y como los judíos griegos, así les llama el libro de los Hechos, los griegos les llama, tenían otros pensamientos, otra apertura, otra forma de hacer las cosas, los detestaban. Allí
Ellos dijeron que los libros del Tanaj eran 22 libros, 22. Ahora, porque para ellos no hay primero de Samuel y segundo de Samuel, no, es un solo libro. Entonces, en el canon de los judíos de Jamia son 22 libros. Entonces ellos no aceptaron el canon de Alejandría, no lo aceptaron. Y los judíos de Jamia, y aquí está, hicieron un pronunciamiento donde nos maldijeron a los cristianos y pidieron a Dios que nos raera de sobre la faz de la tierra. Hay una maldición de los judíos sobre nosotros. Esas cosas hay que hablarlas. Ahora los judíos no nos maldicen, porque si nos maldicen les va mal, porque vamos nosotros así como los borreguitos a dejarles todo nuestro dinero en las romerías que vamos a hacer a Israel. Entonces ya no nos maldicen así, pero está en la escritura, en la historia de ellos, como herejes. Entonces, cuando yo pregunté hace 40 años que por qué nosotros no seguíamos, por qué en nuestra Biblia no estaban los libros apócrifos, entonces el pastor de la iglesia me contestó: porque nosotros seguimos el canon judío. Nosotros seguimos el canon judío, me dijo mi pastor. Pregunta: ¿qué canon seguía Pablo? Pablo seguía el canon de Alejandría. ¿Será que los judíos de Jamia estaban más adelantados que Pablo? Pregunto. Ya ustedes se contestan en su casa. Ya ustedes se contestan en su casa. Entonces, esa disputa existió. Ahora ya eso no existe, porque los judíos llegan, nos reciben en Jerusalén, nos hablan de Jesús, nos hacen llorar, nos sacan el dinero después y se van a reír a sus casas. Ahora, cuando yo digo esto, yo sé lo que estoy diciendo, pero no les voy a contar las historias de por qué estoy diciendo esto. Otro día se las digo, pero sé lo que estoy diciendo y por qué. Puedo probarlo. Entonces, no funcionan las cosas así. Bien, voy a dejar el tema aquí y voy a las conclusiones. La Septuaginta no es una versión de la Biblia judía, sino la Biblia griega canonizada por el uso inveterado del cristianismo, porque el cristianismo nunca hizo un concilio para decir la Biblia griega es sagrada. No hubo ningún concilio. La Biblia griega se consideró sagrada por el uso que la iglesia cristiana hizo en el primer siglo, por esta razón, porque fue el texto de que la iglesia se valió para redactar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ya lo dije 2 veces, esta es la tercera vez, se redactó con la Septuaginta al lado. Las citas, y mencioné la de la Virgen, Septuaginta pura. 2. Si los libros deuterocanónicos son parte de la Biblia griega, luego entonces estos deberían ser parte del canon. No digo que son parte, no puedo hacer eso. Yo digo deberían, pero yo no tengo autoridad para decir si son o no son. Solo un concilio de la iglesia puede decir qué libros son sagrados y qué libros no son sagrados. Voy a repetirlo. Solo un concilio de la iglesia puede decir qué libros son sagrados y qué libros no son sagrados. Ahora, pregunta: ¿quiénes forman un concilio de la iglesia? Solo los obispos de la iglesia pueden ser parte de un concilio de la iglesia. Eso no lo digo yo, eso es lo que es la tradición de la iglesia. Solo los obispos de la iglesia, o sea que Pablo Jarquín puede ser parte de un concilio porque él es un obispo. Yo no soy un obispo, luego entonces no puedo participar. Etcétera, etcétera. Esas son las reglas. Yo no hice las reglas, yo no las hice, pero así funciona. Solo los obispos de la iglesia.
Ahora, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hubo 2 concilios para determinar el canon del Nuevo Testamento, el de Hipona y el de Cartago, en el siglo IV. Ahora, esta es la buena noticia que tengo para ustedes. Todos los cristianos del planeta, ortodoxos, católicos, protestantes, anglicanos, husitas, todos coincidimos en el canon del Nuevo Testamento, todos, 27 libros. Ahí no hay discrepancias. Todos estamos de acuerdo en 27 libros definidos en el concilio de Cartago y de Hipona, siglo IV. El problema está en el Antiguo Testamento, ahí es donde nos damos en la torre. Otra conclusión, y voy a las preguntas. Los redactores del Nuevo Testamento usaron la Biblia griega, ya lo dije. La Biblia griega es la Biblia del cristianismo. La Biblia hebrea es la del judaísmo. Y yo no soy judío. Si usted es judío, está bien, ningún problema con eso, pues yo soy cristiano. Bueno, ahí muere el tema. Muchas gracias. Voy a las preguntas.